Bien, vamos a iniciar nuestro estudio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus misericordias y por tus bondades. Gracias te damos, Señor, porque tú nos regalas un día más de vida, en el cual podemos alabarte y glorificarte, en el cual podemos, Señor, en medio de nuestras vocaciones, estar ahí, Señor, para proclamar tu evangelio, para proclamar esas buenas nuevas, Señor, para anunciar ese año agradable para ti. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en medio de nuestra vida cristiana, Señor, en medio de nuestras cruces y dificultades, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, bienvenidas a todas las que se han estado conectando el día de hoy. Vamos a iniciar lo que es la última marca de la iglesia, pero yo pudiera decir en lo particular que es una de mis favoritas, como la expresa, por ejemplo, Lutero en su escrito, y no solamente aquí en el escrito de los concilios de la iglesia, sino cómo es parte de la teología distintiva luterana, que no es un invento, la teología de la cruz, sino que aparece en la Biblia. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo los profetas hablaban acerca de la cruz. Entonces, cuando hablamos de la séptima marca, la Santa Cruz, quizás uno pudiera decir, bueno, sí, en mi iglesia hay crucifijos, sí, el pastor usa una cruz pectoral, sí, yo también puedo tener una cruz, entonces somos la verdadera iglesia porque tenemos cruces. Pero en realidad, cuando se habla acerca de la Santa Cruz, cuando se habla acerca de la cruz como una marca de la iglesia, se habla acerca de los sufrimientos. Se habla acerca de lo que Cristo padeció y cómo nosotros como cristianos seguimos padeciendo hoy por hoy. Esta mañana, tempranito, cuando me estaba despertando, estaba revisando mi Facebook y vi un post del Sínodo de Missouri que seguían con la conversación vamos a decir así, de lo que está pasando en Finlandia, con el obispo y con una de sus miembros. Y eso es parte de lo que significa ser cristiano. Eso es parte de lo que significa los sufrimientos, la persecución por parte del mundo. Entonces, ayer estaban en las últimas declaraciones y ya para marzo van a dar el veredicto en cuanto a este caso, pero vemos cómo la iglesia, no solamente la iglesia en Finlandia, sino la iglesia en el mundo entero, está siendo perseguida por sus creencias. Entonces, Lutero va a decir, donde tú veas eso, ahí tenlo por seguro que está la Santa Cruz y la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, todo este estudio acerca de la Santa Cruz, vamos a ver cómo el jardín de la vida, lo titulé así, ya van a ver por qué. Vamos a hablar acerca del peso de la cruz en nuestras vidas cristianas. Vamos a hablar acerca de la paciencia de la cruz. Entonces uno ve, si la cruz es un peso, ¿cómo voy a tener paciencia? Bueno, Dios nos manda a tener paciencia y parte de la cruz es ser paciente. Y luego vamos a tener una interesante unidad que es el martirio como símbolo de la cruz. Entonces, Lutero tenía, vamos a decir así, una teología bastante avanzada sobre el martirio, y el martirio como testimonio, como sufrimientos por parte de los cristianos. Y vamos a ver no solamente cómo la iglesia en el primer siglo sufría persecuciones, sino cómo la iglesia del Antiguo Testamento, cómo la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles también sufrieron martirios. Entonces, manos a la obra. Lutero comienza su última parte de las marcas de la iglesia diciendo, en séptimo lugar, se conoce exteriormente al santo pueblo cristiano por la cruz que Dios le impone como divino medio disciplinario, a saber, el santo pueblo cristiano tiene que sufrir toda suerte de desgracia y persecuciones, de tentaciones y de males, tal como reza el Padre Nuestro.
por parte del diablo, del mundo y de la carne. Afligirse, desalentarse, atemorizarse por dentro, ser pobre, despreciado, enfermo y débil por fuera, a fin de que llegue a asemejarse a su cabeza, Cristo. Y el motivo debe ser únicamente este, que se aferre con firmeza a Cristo y a las palabras de Dios, sufriendo así por causa de Cristo. Como reza Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecuciones por mi causa. Yo voy a leer toda la cita completa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo Jesús, la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la Santa Cruz, los sufrimientos son para, vamos a decir así, fortalecernos a cada uno de nosotros, para que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero varias cositas hay que resaltar de aquí, porque quizás al principio uno puede decir, bueno, lo que Lutero está hablando aquí, entonces lo que se busca del cristiano es que tenga toda clase de dificultades y que suframos y que estemos contentos con los sufrimientos. El cristiano no es masoquista, el cristiano no busca los sufrimientos nos encuentran, los sufrimientos vienen a nosotros. Entonces, como les decía al principio, esto es un escrito de 1539, pero Lutero empezó a desarrollar todo lo que es la teología de la cruz, la teología de la Santa Cruz, desde mucho antes de 1518 en realidad, pero en 1518 surge lo que se llama la Disputación de Heidelberg. Entonces aquí Lutero acuña la famosa frase, cruz sola es nostra teología. La cruz sola es nuestra teología. Todo esto acerca de la teología de la cruz vamos a decir así, la Disputación de Heidelberg la vamos a estar estudiando durante la Cuaresma, porque es importante reflexionar y saber acerca de la teología de la cruz. Pero vemos que aquí ya Lutero nos está diciendo qué es lo que significa ser cristiano. Cuando Dios nos impone la cruz en nuestra frente y en nuestro corazón, en el santo bautismo, nos está haciendo hijos suyos, pero también nos está diciendo el peso de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, otra de las cosas que, por ejemplo, dice aquí Lutero, y uno pudiera decir, bueno, pero ya esto no me está gustando mucho, porque cómo yo voy a pasar toda mi vida afligido, desalentado, atemorizado, pobre, despreciado, enfermo, débil. Entonces, esto no es una lista que está diciendo Lutero, entonces que uno va a ir marcando y diciendo, bueno, hoy soy pobre, hoy estoy despreciado, hoy estoy desalentado, hoy estoy atemorizado, entonces sí soy un verdadero cristiano. No, lo que Lutero está diciendo aquí es que todas estas cosas puede que vengan, puede que no vengan también, pero cuando vengan, uno tiene un motivo para agradecer y mantenerse firme en la palabra de Dios. Entonces el apóstol San Pablo, en la carta a los filipenses, les invito a que puedan leer, es una carta relativamente corta, pero la carta a los filipenses es una de las cartas, vamos a decir así, del periodo del encarcelamiento del apóstol San Pablo, y en medio de la cárcel, el apóstol San Pablo es aquel que puede decirle, alégrense a los cristianos en Filipos. Y nuevamente les digo, alégrense en el Señor. Y el apóstol dice, yo sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Y en todo esto yo siempre agradezco a mi Señor y alabo a mi Señor. Entonces, aún sea que uno tenga mucho o tenga poco, la cruz siempre va a estar a nuestro alrededor. No traten de buscar la cruz, no traten de inventarse cruces en la vida. La cruz va a venir sola y ya vamos a ver algunos tipos de cruces que uno puede tener en esta vida.
Entonces, la primera parte es hablar acerca del jardín de la vida. Aquí más o menos si se puede destacar la imagen que aparece en pantalla. Yo les quiero preguntar, ¿qué escena de la Biblia es esta? Y mi pregunta es para que me la puedan contestar. No es una pregunta retórica, sino para que me puedan abrir el micrófono y puedan contestarme. ¿Qué escena de la Biblia en particular es esta? ¿Dónde inicia la pasión de Cristo? En el jardín de ¿cómo se llama? Getsemaní. Getsemaní. No sé. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahí está Jesús en el jardín de Getsemaní. Y si conocemos el relato de la historia del jardín de Getsemaní, que es donde inicia la pasión de Cristo, y por ejemplo, Mel Gibson, en esta fantástica película que él hizo, La Pasión de Cristo, valga la redundancia, él inicia la película justamente en esta escena, en el Getsemaní, y Jesús sabía lo que venía. Después de la última cena con sus discípulos, Jesús va al jardín de Getsemaní a orar. Y Lutero va a decir, la pasión de Cristo inicia donde, por ejemplo, inició el pecado del ser humano, donde inicia el pecado original, en un jardín. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ahora Jesús está iniciando su pasión en el jardín del Getsemaní. Entonces, aquí Jesús está desesperado, Jesús está aterrado, Jesús está sudando sangre y los ángeles vienen a consolar al Señor, vienen a consolar a Jesús y Jesús le dice al Padre en oración, si puedes pasar este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Y cuál también fue la voluntad del Hijo? Ir a la cruz por nosotros. Entonces Jesús sabía cuál era qué era lo que iba a pasar. Y Jesús nos muestra qué es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era joven había una banda muy famosa cristiana, mexicana, que ellos tenían una canción que se llamaba Jardín de Rosa. Fue una canción muy popular en mi juventud y quizás muchas de las personas que están aquí la conocen, otras no. Pero esta canción, aunque parezca ser cristiana y aunque parezca tener una teología, vamos a decir así, buena, en realidad no lo es así. Aquí yo les traigo parte de la letra, no me la voy a poner a cantar, pero aquí tengo parte de la letra de la canción. Y por ejemplo, la canción inicia diciendo, parece claro que todo es más fácil contigo porque tú eres Dios. Entonces, ciertamente, cuando nosotros confiamos y tenemos a Dios de nuestro lado, uno pudiera decir, sí, confiando en el Señor, la vida puede parecer más sencilla y más fácil, pero en realidad la vida cristiana es una vida de padecimientos, es una vida de sufrimiento, es una vida donde nos van a despreciar a cada uno de nosotros por lo que creemos. Después, por ejemplo, hay cosas interesantes en la canción que dice que fuera de mí si yo no te tuviera para confrontar la vida cada día. Muy bien. Pero, por ejemplo, luego empieza a decir, ¿por qué contigo todo me va muy bien? Ahí hay problemas y esto es lo que, por ejemplo, Lutero denominaba la teología de la gloria. La teología de la gloria es aquellos que no quieren pasar por la cruz, aquellos cristianos que no quieren pasar por el Viernes Santo, sino que se quieren de ir de una vez al domingo de resurrección y decir, todo es mejor con el Señor, todo es un jardín de rosa, y le venden esto a las personas. Y aquí viene parte de lo que, por ejemplo, vamos a escuchar el domingo que viene en la parábola del buen sembrador, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las preocupaciones en la vida, entonces esta semilla es ahogada. ¿Por qué? Porque no tenía raíces fuertes. Cuando nosotros, como creyentes, leemos la palabra de Dios, sabemos que la vida cristiana no es fácil. Sabemos que, como dice la segunda estrofa, nuestra situación no es fácil en esta vida. Nuestra situación no va a ser un jardín de rosas.
Y si es un jardín de rosas, es como les dije en otra predicación, tenemos que también aprender a aceptar las espinas, porque las espinas son parte de la vida cristiana. Entonces, hay veces que, y esto no es solamente con canciones, también con frases, también con predicaciones, en donde a veces la herejía es muy sutil. A veces uno dice, no, pero no está mal, pero en realidad sí está mal. Entonces, por ejemplo, y eso lo podemos ver en la tentación de Jesús. El diablo tienta a Jesús con verdades a media y lo tienta con la palabra de Dios. Entonces, una de las tentaciones, vamos a decir así, más recurrentes en nuestra vida, es esta que, según el Evangelio de San Lucas, es la tercera tentación, pero según el Evangelio de San Mateo, es la segunda, cuando Satanás lleva a Jesús a lo más alto de Jerusalén y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Satanás? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, a veces nosotros tentamos a Dios diciendo, no, es que yo soy cristiano y en la vida me va a ir bien. En la vida me va a ir maravilloso porque yo estoy con Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ciertamente uno todo lo puede en Cristo que nos fortalece, también tenemos que saber que los sufrimientos son parte de la vida cristiana, que las dificultades son parte de la vida cristiana. Y estaba leyendo un poco un comentario del Apocalipsis, porque hay un texto del Apocalipsis que voy a traerles más adelante, que habla acerca de perder el primer amor. Y este comentarista, él decía que la iglesia de Éfeso, a la carta que le va a la iglesia de Éfeso, él empieza a comentar y decir, nuestro ecumenismo moderno hoy en día manifiesta una indiferencia casi total respecto a las doctrinas falsas, en nombre del amor y la paciencia, en nombre de que, bueno, puede decir algo acerca de Dios, entonces si está erróneo lo que está diciendo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque habla un poco acerca de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos con lo que escuchamos, tenemos que cuidarnos con lo que decimos y saber que la vida cristiana sí es una vida en la cual nosotros estamos caminando en un jardín, así como caminó Adán y Eva, así como caminó Jesús en el jardín de Getsemaní, pero a veces también estamos caminando en un jardín desértico, en un jardín lleno de pruebas, en un jardín lleno de dificultades. La vida cristiana es una vida como la vida del pueblo de Israel en el desierto, y el desierto es símbolo de prueba. El desierto es símbolo de, vamos a decir así, de ser tentados por Satanás, pero Dios está ahí con nosotros luchando la buena batalla de la fe. Entonces, siguiendo, esto es lo mismo que ya leímos, Lutero va a hablar y va a decir aquí que tenemos que sufrir toda suerte de desgracias, persecuciones y tentaciones y males, como reza el Padre Nuestro. Entonces, aquí nuevamente les pregunto, según lo que está diciendo aquí Lutero y según nuestro conocimiento sobre el Padre Nuestro, ¿a qué petición Lutero se está refiriendo aquí que nosotros oramos o que nosotros rezamos en cuanto a los sufrimientos, las tentaciones, los males? ¿Cuál es la petición? ¿La primera, la segunda, la séptima, la cuarta? Haz tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es una de las peticiones en las cuales también nosotros pedimos al Señor en cuanto a eso, pero hay una específica. No nos dejes caer en la tentación. Exactamente, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, cuando Lutero está hablando acerca de no nos dejes caer en la tentación, él nos va a decir, Dios en verdad no tienta a nadie,
Pero con esta petición rogamos a nuestro Señor que nos guarde y nos preserve. ¿De qué nos va a guardar y de qué nos va a preservar nuestro Señor? De todo mal y peligro. Pero a fin de que el diablo, el mundo y la carne no nos engañen ni nos seduzcan, llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otras grandes vergüenzas y vicios. Y aún cuando fuéramos tentados a ello, que al fin logremos vencer y retener la victoria. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, el Padre Nuestro, como cada una de las cada una de las peticiones se va encadenando la una con la otra. Entonces, por ejemplo, cuando aquí Lutero nos está hablando acerca de que el enemigo, el mundo, el diablo y la carne no nos lleven a una fe errónea, las otras peticiones, nosotros pedimos al Señor que se santifique su nombre, que su reino venga a nosotros, que su voluntad se haga en medio de nosotros, y todo eso se hace por medio de el estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos diligentemente la palabra de Dios, somos, como dice el salmista, bienaventurado el hombre que medita noche y día en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado a las orillas del río. Entonces nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios. Nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que va a hacer huir al enemigo, es lo único que va a hacer huir a Satanás. No son mis fuerzas, no es porque yo sea chévere y todo eso, que eso va a hacer huir a Satanás de mi vida. No, necesitamos la palabra de Dios. Entonces muchos se alejan gradualmente de la fe cristiana hasta que su fe se va marchitando y muere. Esto a veces sucede también por las cruces. Como ya les decía, hay veces que en nuestras vidas nosotros tenemos sufrimientos, nosotros tenemos problemas y dificultades. Y si nosotros, por ejemplo, predicamos y le decimos a las personas, no, pero es que la vida cristiana es una vida sin problemas, es una vida como decía Timón y Pumba, Hakuna Matata, una forma de ser, sin preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa teología Hakuna Matata no va con la palabra de Dios. Esa es una teología que el mundo quiere hacernos creer, que el diablo quiere hacernos creer, para que en el momento de las dificultades y de los problemas nosotros nos alejemos de la palabra de Dios. Que cuando estemos, vamos a decir así, deprimidos o cuando estemos desanimados en la iglesia, uno diga, bueno, el mundo me ofrece mejores cosas. Y puede que el mundo nos ofrezca mejores cosas, pero el mundo no nos ofrece la vida eterna. El mundo no nos ofrece el perdón y la salvación. El mundo nos puede ofrecer algo muy bonito el día de hoy, pero el mundo ofrece cautividad. El mundo ofrece pecado. El mundo ofrece el infierno. Entonces, en esta vida, en este jardín en el cual nosotros vivimos de la vida, nosotros le pedimos en esta sexta petición del Padre Nuestro a nuestro Dios que nuestra fe en Jesús y nuestro amor por Él no se enfríe con la incredulidad. Entonces, aquí está este texto que les estaba comentando, que estaba reflexionando un poco de Apocalipsis 2:4, cuando después de que, vamos a decir así, Dios exalta a la iglesia de Éfeso y le dice, se han mantenido fiel, han peleado la batalla, la buena batalla de la fe, luego le dice, pero tengo algo en contra de ustedes. Después de todo esto, ustedes perdieron el primer amor. ¿Y qué significa perder el primer amor? Es perder a Cristo, es perder a Dios, es ahora estar, vamos a decir así, a gusto con mi pecado, y que el pecado se vuelva algo, costumbre. Y cuando uno vamos a decir así, se acostumbra al pecado, uno se enfría, nuestra fe se va enfriando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada momento? Lo que dice, por ejemplo, tanto la palabra de Dios, el apóstol San Pablo, como lo que dice Lutero en el Catecismo.
ahogar al viejo hombre para que el nuevo hombre nazca nuevamente, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Orar, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Otra de las cosas que pedimos en esta petición es que permanezcamos alerta y en guardia en contra de las amenazas, de las amenazas a nuestra fe. El apóstol San Pablo también va a decir a los corintios: aquel que se crea firme en su fe, tenga cuidado de no caer. A veces uno cree que podemos hacer las cosas solas, que mi fe es poderosa, que todo lo que yo crea y diga, yo lo voy a poder hacer. Entonces caemos en una cuestión del yo, del yo, del yo. Y a veces esa fe que uno dice que tiene en Cristo termina siendo una fe en mí mismo. Termino encurvándome y termina siendo una fe en mí mismo. Entonces, esas cosas amenazan nuestra fe. Y es por eso que el apóstol San Pablo dice: aquel que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Aquel que de verdad confiesa y cree en Jesús va a sentir, y como cristianos a veces sentimos debilidades, a veces sufrimos, a veces nuestra fe, hay veces que hay días que nuestra fe no es tan fuerte como otra. Hay veces que uno puede decir: Señor, el día de hoy no tengo nada de fe, o el día de hoy no me apetece orar. Todas esas cosas son tentaciones que pone el enemigo. Y uno en esos momentos, cuando uno reconoce eso, uno tiene que pedirle al Señor: Señor, líbrame y guárdame de esta tentación. Entonces, ¿cómo uno permanece alerta a eso? En oración, en constante oración y meditando en la palabra de Dios. Y las otras cosas que nosotros pedimos a nuestro Señor es que nos proteja de todos los pecados que vienen de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. El mismo apóstol San Pablo a los Gálatas va a decir en este capítulo 5, una de las cosas es que va a hablar es los frutos del Espíritu Santo, pero también va a hablar acerca de las obras de la carne. ¿Y qué es lo que va a decir el apóstol San Pablo? Bueno, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Y va a seguir diciendo muchas otras cosas. Y entonces él va a decir acerca de ellas: les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que plantea el mundo? ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, el mundo en cuanto a el caso que está viviendo nuestra iglesia hermana allá en Finlandia? Que todas estas cosas, uno ya no puede juzgar la vida, uno no puede juzgar la cultura y todo lo demás de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos nos están cuarteando a nosotros, ellos están quitándonos nuestra libertad, la libertad religiosa, la libertad que Dios nos ha dado para condenar no a la persona, sino condenar el pecado y hacer que las personas cambien su parecer. Entonces ahora el mundo está diciendo: no, la fornicación, eso no es pecado, eso es algo normal. La idolatría, no pasa nada. Los celos es algo normal de los seres humanos. Las borracheras, los homicidios, no importa. Si tienes envidia, ¿qué más da? No pasa nada. Eso es algo natural y normal en las personas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Ya les advertí que todas aquellas personas que practican este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí uno puede hacerse la pregunta que hicieron los discípulos cuando Jesús habla con el joven rico y reprende al joven rico. Entonces, ¿quién podrá heredar el reino de Dios? Porque a veces uno ve esta lista de pecados y uno dice: bueno, quizás he estado en pleitos, quizás he estado en chismes y todo eso. Entonces no voy a heredar el reino de Dios. Bueno, por nuestra propia fuerza, si nosotros seguimos al pie de y queremos vivir bajo la ley, no vamos a heredar el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros vamos en confianza a Dios y nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname,
sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos a cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es fiel y justo para protegernos de los pecados. Sabemos que Dios es fiel y justo para ahogar diariamente nuestra pecaminosidad, nuestra carne, para uno poder nacer de nuevo. Entonces, cuando uno está a punto de, por ejemplo, de caer en chisme, uno puede pedir al Señor, Señor, refrena mi lengua. O cuando uno va a caer en cualquier otro tipo de pecados, uno puede decir, Señor, acompáñame. Es difícil, es difícil. La vida cristiana no es este jardín de rosas espectaculares, sino que siempre vamos a estar, las rosas están muy arriba, nosotros estamos muy abajo y siempre nos vamos a estar cortando con las espinas y siempre vamos a estar teniendo cicatrices, que es Dios aquel que nos cuida a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que va a decir Lutero en el Catecismo? No hay más consejo ni consuelo que acudir y tomar el Padre Nuestro y de corazón hablar a Dios. Amado Padre, tú me mandaste a orar, no me dejes recaer por la tentación. Entonces, siempre que nos veamos tentados por el enemigo, por la carne y por el mundo, a caer en pecado, oremos el Padre Nuestro, vayamos a las Escrituras, digamos, aléjate de mí, Satanás. No hacerlo literalmente, pero sí hacer, por ejemplo, como hizo Lutero, agarrar el tintero y lanzarlo a la pared y decirle, apártate de mí, Satanás. Entonces, y Satanás se aparta cuando la palabra de Dios está en medio de nosotros. Entonces, eso también es parte de lo que significa el peso de la cruz en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y vemos que Jesús le advirtió a sus discípulos lo que significaba ser discípulo de Jesús, lo que significaba seguirlo a él, lo que significaba seguir el evangelio. Y Jesús va a decir, por ejemplo, en Mateo 24, cuando anuncia uno de los tantos anuncios de su muerte, Jesús va a decir, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tantos aumentarán la maldad que el amor de muchos se enfriará, como pasó en la iglesia de los Efesios. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Entonces, algunas cositas aquí. Vemos que, por ejemplo, esto de ser entregados, ser torturados, ser matados, y que la gente los va a odiar por causa del nombre de Jesús, le pasó a los apóstoles. No me voy a adelantar mucho porque quiero que estudiemos después a fondo el martirio de los apóstoles y el martirio de los profetas, pero ellos, vamos a decir así, no el único que llegó a una vida de vejez y murió de forma natural fue el apóstol San Juan, pero y les voy a contar parte de lo que es la tradición que hablan acerca de San Juan, que también fue torturado por causa del evangelio. Pero vemos que Jesús nos está advirtiendo. Y mucha gente y muchos cristianos no quieren hablar sobre estos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque son pasajes no muy agradables. No es muy agradable saber que voy a ser torturado o que la gente me va a odiar o que dentro de la misma iglesia van a haber personas que me van a traicionar y me van a odiar. Que se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos pastores para engañarnos a cada uno de nosotros. Pero me encanta esto y Dios lo va a decir en varias oportunidades, pero el que se mantenga fiel será salvo. Entonces, esto es un eco, por ejemplo, a palabras como en el Apocalipsis, que Jesús le va a decir a San Juan, sé fiel hasta la muerte, por ejemplo, y yo te daré la corona de la vida.
Entonces, hay otros textos, por ejemplo, Jesús hablando con sus discípulos sobre estos mismos temas, y van a decir, los aborrecerán por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. En la parábola del buen sembrador, Jesús va a decir, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazones buenos y rectos retienen la palabra oída y dan frutos y perseveran. Y estos que dan frutos y perseveran en la verdadera fe, perseveran en la salvación. Y cuando digo perseveran en la salvación, no es que hacen obras para ser salvos, sino que se mantienen en la fe, y esta fe los salva. Esta fe en Cristo Jesús los salva. ¿Por qué? Porque se aferra a la cruz de nuestro Señor. Entonces, esto es lo que como iglesia nosotros predicamos. Esto es lo que el apóstol San Pablo le dijo a los corintios. No me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, si tú en una predicación no escuchas acerca de la cruz, si tú en una predicación no escuchas acerca de que Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario, si tú no escuchas que vas a sufrir, pero que te espera la corona de la vida a cada uno de nosotros, entonces acércate a tu pastor y dile, pastor, necesita hablar acerca de la cruz, necesita hablar acerca de los sufrimientos que vamos a atravesar en nuestra vida. Cuaresma es una bonita oportunidad, una de mis temporadas favoritas, y es una temporada que es muy bonita para poder hablar acerca de la cruz. Entonces, hay gente que dice, oh, la cruz es muy violenta. No, mejor no hablemos acerca de la cruz. Como les decía, hay cristianos que no quieren celebrar el Viernes Santo, pero sí quieren pasar al domingo de resurrección. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, me gustan del inglés es que al Viernes Santo le llaman Good Friday o Viernes Bueno. Y es bueno para nosotros. No es bueno o no fue bueno para Jesús, pero fue bueno para nosotros porque Cristo murió por nosotros. Entonces también, si ustedes quieren, hay un sermón de Lutero que se titula ¿Cómo meditar en la pasión de Cristo? Es un sermón 5 paginitas, pero es bastante interesante cómo Lutero va a hablar y va a decir que la forma correcta de meditar en la pasión de Cristo es meditar en su cruz, es meditar en lo que él ha hecho. Y vamos a decir así, muchos teólogos luteranos tomaron todo lo que es la teología de la cruz de Lutero y van a decir que el Dios escondido en la vergüenza de la cruz revela su gloria y su salvación a cada uno de nosotros en la misma cruz. En la misma cruz Dios se esconde y se revela a cada uno de nosotros. El evangelista San Lucas va a tomar estas palabras de Jesús diciendo que tomó a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, ya los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado acerca de la cruz. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que haya sido azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le eran encubiertas y no entendieron lo que se les decía. Entonces, el único que entendió luego de la resurrección estas palabras fue el apóstol San Juan. La cruz no es un camino fácil. El camino a la cruz es un camino donde vamos a ser escarnecidos, vamos a ser afrentados, vamos a ser escupidos. Inclusive, en el mismo camino a la cruz del Calvario, Jesús cae repetidas veces por el peso de la cruz y tuvo que venir José de Arimatea a cargar junto con Jesús esa cruz hasta el Calvario. Jesús es aquel que carga nuestras cruces. Jesús es aquel que nos invita a acercarnos el día de hoy y entregar todas nuestras cargas, todas nuestras cruces a Él. Él sí ha dicho, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Pero en en esa misma línea de pensamiento, Jesús también nos dice que su yugo es más ligero, su carga es más ligera. Y esa es la cruz que Él nos da a cada uno de nosotros. Los sufrimientos que nosotros vivimos en esta vida, y no es por tratar de minimizarlos, no se comparan en nada con lo que sufrió Cristo Jesús en la cruz. Dios conoce de sufrimiento. Dios conoce de despecho y de desolación y de desánimo, porque Él cargó todo eso en la cruz. Entonces, cuando tú estés desanimado, cuando tú estés pasando por problemas y dificultades en tu vida, tú puedes acercarte a Jesús y saber que tienes un Dios que está contigo, saber que tienes un Dios que te consuela en todo momento y en todo lugar. Y por ejemplo, nosotros como luteranos tenemos también, como les decía la semana pasada, con los himnos, no solamente tenemos himnos de acción de gracia y de alabanza, sino también tenemos himnos donde los autores han expuesto estos, vamos a decir, estos sentimientos y se lo entregan a Dios, y es como Dios cambia todas las cosas. Uno de mis himnos favoritos para la Cuaresma, bueno, mi himno favorito para la Cuaresma es este de Lutero, que se llama Con ansias clamo a ti, con ansias clamo a ti, oh Santo Dios, yo desde lo profundo. En tu infinita voz yo me entrego a ti. Entonces Lutero está aquí entregando todas vamos a decir, sus cargas, todos sus problemas, todas sus dificultades, y cómo termina cada estrofa: Dios mío, no te tardes. Dios, no te tardes en traernos tu salvación. Dios, no te tardes en venir nuevamente y llevarnos ahora al paraíso eterno. Estos son himnos que también en medio de las dificultades consuelan nuestra alma. Este texto también de Mateo 6 sigue Jesús hablando acerca de su muerte y nos habla acerca del peso de la cruz. Y Jesús va a decir, no lo voy a leer todo, pero Jesús va a decir que Él necesita ir a Jerusalén, padecer y padecer mucho, y por causa de los ancianos y los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro le va a decir: Señor, ten compasión de ti mismo, que ninguna de estas cosas te suceda. Este es Satanás hablando. Este es Satanás que nos quiere apartar de la cruz. Satanás nos quiere decir: la vida cristiana es un jardín de rosa y nada te pasará, nada malo te pasará porque estás con Cristo. ¿Qué malo te puede pasar si estás con Dios? Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y nuevamente, ciertamente todo uno lo puede en Cristo que lo fortalece, pero uno no puede tentar al Señor su Dios. Uno no puede quitarse la cruz del frente. Entonces por eso es que Jesús le dice: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo en mi ministerio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niegue su propia carne, tome su cruz y sígame. El negarse a uno mismo es en arrepentimiento diariamente entregar todos nuestros pecados a Dios. Decirle: soy tuyo, Señor, quita de mí tal o cual pecado, perdóname por tal o cual pecado. Entonces Jesús va a decir esta frase fantástica: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces, como les decía al principio, el cristiano no es masoquista y el cristiano no busca, vamos a decir así, la cruz. Pero cuando viene la cruz a nuestra vida, nosotros la aceptamos y nosotros vivimos la cruz y le decimos al Señor: sé que estás conmigo, sé que me estás acompañando. Entonces ya uno no tiene problema en ver a Jesús, ver su gloria, ver cómo los ángeles también vienen a cada uno de nosotros al final de las pruebas a consolarnos a cada uno de nosotros, a decirnos: has peleado la buena batalla de la fe, te has mantenido firme hasta el final, ahora te espera la corona de la vida. Entonces, todas estas cosas nos llenan de consuelo. Incluso el saber que vamos a sufrir nos llena de consuelo a cada uno de nosotros. Y ustedes dirán: ¿pero cómo sufrir me llena de consuelo?
porque sabemos que Dios está con nosotros. Jesús nos dice, gozaos y alegraos. Y cuando Él dice gozaos y alegraos, es porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él estuvo con el apóstol San Pablo en la cárcel. Él estuvo con el apóstol San Pablo en su martirio. Él estuvo, por ejemplo, la semana que viene vamos a ver el martirio de Esteban y vamos a ver cómo Esteban ve el cielo abierto de par en par y no tiene problema. Y le dice, bueno, Señor, perdónalos. Y después el texto nos dice, y durmió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y vemos cómo nosotros, domingo a domingo, cuando entonamos el Nunc Dimittis, y le decimos, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, nosotros estamos ahí también confesando, al igual que Esteban, al igual que todos los mártires de la iglesia, estamos confesando, ya hemos visto el cielo aquí en la tierra, hemos visto a Cristo sentado en su trono, y no solamente que lo hemos visto, lo hemos recibido, lo hemos comido, lo hemos bebido, hemos compartido los unos a los otros este gran misterio de la fe. Ahora puedo morir tranquilo. Pero si no muero el día de hoy, permíteme morir, Señor, a mi pecado y también permíteme poder hablar de estas maravillas, de esta luz radiante que he visto y que me ha dado salvación. Entonces, el peso de la cruz es también proclamar, es también negarse, como dice Jesús, y proclamar lo que Él nos ha dicho y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, sé que hay mucho texto aquí. Esto es una de las tesis, de las 28 tesis de Lutero en Heidelberg, y es una de las, vamos a decir así, de las más resaltantes, en donde Lutero va a decir, no puede llamarse teólogo aquel que no ve las cosas visibles e inferiores de Dios a partir de la pasión y de la cruz. Entonces, hay muchos que no quieren ver la vida cristiana a partir de la pasión de Cristo y de la cruz. Pero el apóstol San Pablo también va a decir a los corintios que Dios decidió revelar su sabiduría, no con la sabiduría del mundo, sino en la insensatez de la cruz, en la predicación de la cruz, en la locura de la cruz. Entonces, nosotros también predicamos acerca de la cruz, nosotros también vemos la cruz. Y Lutero va a decir, por eso, cuando Felipe, en Juan 14, conforme a la teología de la gloria, dijo, muéstranos, Señor, al Padre, él ya quería ver la gloria de Dios, como también pasó con Pedro, que estaba viendo la gloria de Dios, y dijo, es mejor quedarnos aquí. Cristo lo llevó a la búsqueda de Dios por otro camino, al contestarle, Felipe, quien me ve a mí, está viendo también al Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Lutero va a decir, Cristo crucificado es la verdadera teología y el verdadero conocimiento de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nosotros vemos al Padre en Cristo y nosotros vemos a Cristo en la cruz y en los sufrimientos de la cruz. Entonces, la cruz es un gran peso para nosotros como cristianos, pero lo llevamos con alegría, porque sabemos que esa cruz en nuestra frente y en nuestro corazón también nos ha dado entrada y nos ha dado acceso al reino de los cielos. Jesús nos ha dicho, del polvo eres, como nos va a decir el miércoles de ceniza, del polvo eres y al polvo volverás, pero también nos está diciendo que hemos sido redimidos por causa de esa cruz. Entonces, como les decía en la predicación de transfiguración, esta es, la cruz es la conversación de los cielos. La redención ganada por Cristo Jesús es la conversación de todos los cristianos. Entonces, es importante para nosotros reconocer la cruz de nuestro Señor. Es importante para nosotros reconocer que también nosotros cargamos esa cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, voy a pausar aquí.